Ahora pasaremos a lo que es Feyerabend o la crítica del método. Este es un autor que asume una crítica minuciosa de la epistemología. Nació en Viena, Austria, en 1924. Su obra más importante es la llamada Contra el método, en la cual nos señala que entre más se presenta un movimiento revolucionario en nuestras teorías, el contenido se enriquecerá más, en tanto que la complejidad y el carácter impredecible generan situaciones más vivas e interesantes. Este autor señala básicamente que entre más se promueva una revolución teórica y metodológica, el paradigma se verá modificado y por tanto enriquecido. El relativismo epistemológico. Esta teoría se ve sustentada y promovida principalmente por Feyerabend, quien profundiza en el análisis histórico de las ciencias y que además plantea que es severa la complejidad para lograr un cambio científico. Entonces, resultaría difícil establecer la validez universal de cualquier método o principio. La ciencia moderna pretendía crear un método aplicable a todas las disciplinas, lo cual se concretó en el método experimental o científico. Sin embargo, Feyerabend formuló un cuerpo teórico que se oponía radicalmente a la creación de este método único, argumentando la imposibilidad de llevarlo a cabo. Este autor dice que la ciencia solo avanzará por medio de lo que él llamó pluralismo metodológico, del cual se desprende la idea de un método con principios científicos que confronten los resultados de la investigación histórica. Él trataba de explicar que los criterios científicos siempre eran violados y que los científicos tenían plena conciencia de esto. Sin embargo, de haberlas cumplido, se habría interrumpido el progreso. Las revoluciones científicas generan cambios metodológicos, lo cual hace impasible la aplicación de un método único comparándolo con el ejemplo de la racionalidad invariable, lo cual también resultaría imposible o inapropiado de enunciar como verdadero. Feyerabend planteó que todo método es válido al ser aplicado, sea científico o no lo sea, así como el ejemplo de que una persona no científica al transcurrir del tiempo puede llegar a convertirse en científico. La crítica que recibió dicho autor consta básicamente en la aceptación de sus planteamientos totalmente correctos, también en lo que se refiere a la oposición a un método científico único, ya que recalca que es necesaria la multiplicidad de corrientes y escuelas científicas para la ciencia. En una construcción entre Kuhn y Feyerabend, el primero señala que son situaciones extraordinarias en las que hay una lucha de paradigmas, y por otro lado, el segundo lo ve como situaciones normales y cotidianas de los procesos de la ciencia para lograr el desarrollo del conocimiento. Toulmin o los procesos evolutivos del conocimiento. Toulmin nació en Londres en 1922, se doctoró en artes y en filosofía en Cambridge. Sus estudios se centran primordialmente en el problema de la filosofía occidental y el cómo adquirir un punto de vista para analizar y evaluar el conocimiento. Los seres humanos han creado una gran cantidad conceptual, considerando una gran variedad de normas en los diversos medios sociales, culturales e históricos. La búsqueda de un criterio de racionalidad imparcial ha generado dos posturas, la que lo ubica en la razón exclusivamente y la que lo enmarca en los hechos naturales. Por un lado los racionalistas y por otro los empiristas. A partir de estas dos surge una tercera, el pensamiento relativista. Derivado de lo anterior, Toulmin propone que el concepto de ecología intelectual explica que el juicio racional debe ser formulado en términos ecológicos. Las ideas de tal modo constituyen poblaciones conceptuales colectivas e individualmente. Toulmin enfatiza su preocupación en entender las llamadas poblaciones de conceptos en desarrollo, lo cual lo relaciona mucho con la teoría de la selección natural de Darwin, donde menciona que se presentan dos aspectos que pueden considerarse contradictorios, la variación y la selección natural. Este autor trata de explicar el desarrollo conceptual que permita considerar los cambios de cierta profundidad. Aquí nos explica que para entender tales procesos es necesario partir de una explicación evolutiva que nos indique cómo se transforman o evolucionan las poblaciones conceptuales en diversas opciones u oportunidades. Corriente epistemológica francesa. Dentro de esta se recuperan las posturas de Bachelard y los planteamientos de la complejidad desarrollados por Edgar Morin, así como las bases epistemológicas y metodológicas que nos proporcionó Bourdieu, Chamboredon y Passeron respecto al campo de las ciencias sociales.
Comenzaremos por hablar de Gastón Bachelard. Él nació el 27 de junio de 1884 en un pueblito de la campiña francesa. Se tituló en Filosofía y Matemáticas y fue en el año de 1928 que se publicaron sus dos tesis, y a partir de ese momento comenzó a escribir un amplio repertorio de textos, entre los cuales destacan la formación del espíritu científico, psicoanálisis de fuego, la filosofía del no, el nuevo espíritu científico y el compromiso racionalista, entre otros.